Maestro en Seguridad Pública y Políticas Públicas. Un gusto saludarte, Rodrigo. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Ernesto, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme a platicar contigo y con tu auditorio respecto de este giro en este caso respecto de lo que hace Estados Unidos con el aparente combate contra las drogas. Al contrario, Rodrigo, muchas gracias a ti. Pues vamos a hablar sobre el tema del Departamento de Justicia, escuche bien, de los Estados Unidos. Anunció que no pedirá la pena de muerte para Rafael Caro Quintero, Ismael El Mayo Zambada y también para Vicente Carrillo Fuentes. Interesante el tema, Rodrigo, para que nos los expliques qué está sucediendo en este caso. Sí, claro, pues el fiscal a cargo del caso encargó al Departamento de Estado estadounidense retirar la posibilidad de aplicar la pena de muerte. En Estados Unidos, la pena de muerte contra criminales acusados de delitos graves es algo usual, rutinario. Y este es un giro en el sentido opuesto al que Estados Unidos había estado caminando, porque uno de los acusados a los que se les retira la pena de muerte es especialmente aquel al que acusan de haber asesinado a un agente de espionaje y de inteligencia de Estados Unidos, a Enrique Camarena, hace mucho tiempo. Supuestamente, el motivo de extraditarle y de perseguirle durante más de 30 años era justo hacer justicia, llevarlo al tribunal para que pudieran de alguna manera pues vengar la muerte de uno de los suyos, y ahora que se le da el beneficio de no pasar por la posibilidad de la pena de muerte, hace uno que se pregunte por qué motivo a él y a otros capos de distintos grupos de la violencia organizada se les otorgan cuantiosos beneficios, no nada más esto, sino en otros casos la reducción de penas, todo a cambio de una aparente colaboración. Esto nos habla de que más que enemigos del gobierno estadounidense, estas personas se están transformando en activos de inteligencia para que proporcionen información. Y si en realidad eso es lo que busca el gobierno estadounidense, entonces se sirve a muchísimos objetivos, pero no al objetivo de la justicia y mucho menos al combate contra el narcotráfico. Se había comentado, Rodrigo, de que Estados Unidos no negocia con terroristas. ¿Qué opinas al respecto en esta situación referente a Caro Quintero, Ismael Mayo Zambada y también de Viceroy? Pues es muy extraño porque en el caso de Estados Unidos, habiendo declarado a grupos y a personas como terroristas, incluso ha llevado a cabo operativos en el extranjero para asesinarles. No sé si recordamos hace algunos años el operativo que hubo en Pakistán para que se llevara a cuentas, para que asesinaran al líder de una organización terrorista, Osama Bin Laden, en donde más que la extradición o la justicia, el objetivo era solamente eliminarlo. Y en este caso, en donde este gobierno o este nuevo gobierno declara a las organizaciones de la violencia organizada como terroristas y tiene presos a 3 de sus líderes, resulta muy extraño que en vez de la eliminación o de neutralizar a estos líderes con la estrategia de ir por los cabecillas, ahora resulta que los quiere adoptar como una fuente válida de información. Esto también es muy extraño porque lo que hace es que los vuelve agentes, jugadores en una guerra en donde se asumen como parte de un grupo, aunque ahora estén como parte del gobierno estadounidense y de sus agencias. Y pues sí resulta raro, porque cuando menos en el caso de Rafael Caro Quintero, todo el discurso que se venía llevando a cabo durante más de 30 años era que incluso contra él se iba a llevar a cabo una venganza, y eso era en términos de justicia, era en términos de pena de muerte, de enjuiciamiento, y no de darle beneficios como el que acabamos de enterarnos el día de hoy. ¿Podría decirse, Rodrigo, que Estados Unidos con esto olvida la venganza contra Rafael Caro Quintero por el asesinato del agente de la DEA, Kiki Camarena? Definitivamente sí, porque como veíamos, el gobierno y el aparato militar y de espionaje estadounidense rara vez le tienen misericordia a quienes han nombrado sus enemigos o a quienes han agraviado al pueblo o al gobierno de Estados Unidos. En este caso, en el asesinato de un agente de espionaje y de inteligencia estadounidense, aunque en realidad Kiki Camarena nació en México, pero Sí. en este caso, pues parece que pues han olvidado por completo el tema de la procuración de justicia. Más bien lo que están haciendo es otorgar clemencia a cambio de información. Y de nuevo, yo no sé si esto es en beneficio del pueblo de Estados Unidos, que más que lo que busca, lo que busca no es obtener información acerca de otros grupos de la violencia organizada, sino que haya paz a ambos lados de la frontera, que se reduzca el combate, el tráfico de drogas. Y no sé que esta información cómo va a contribuir a eso, porque la justicia en términos de combatir este problema es
decomisos de droga, es arrestos y es llevar a cabo juicios, no darle beneficios a personas que, según el propio gobierno estadounidense, dañaron mucho a ese pueblo y a ese gobierno. Es entonces este mensaje que está enviando los Estados Unidos, Rodrigo, con lo que dices buscar la paz entre dos naciones, con llegar, por así decirlo, a acuerdos con personajes de este tipo, de este nivel. Sí, eso es extraño porque también manda un mensaje peculiar a los miembros de los grupos de la violencia organizada de que pueden llevar a cabo cualquier cantidad de acciones atroces y después acogerse a este tipo de amnistías, de reducciones de beneficios. Entonces, más bien, incluso visto desde la óptica, que yo no la comparto, pero desde la óptica militarizada a este combate a los grupos de la violencia, pues da un incentivo perverso para que estos propios grupos y estos personajes, en vez de moderar sus comportamientos violentos, los lleven a cabo sin control o límite y después decidan acogerse a cambio de información presuntamente valiosa a beneficios o reducciones de condena, ¿no? Eso es un incentivo perverso muy peligroso. Rodrigo, ¿qué sigue para estos tres acusados? Tengo entendido que tienen audiencias este año, en los meses de agosto y septiembre. ¿Qué sigue para ellos? Para ellos, pues seguiría acogerse a su proceso, definitivamente van a tener una condena. Sin embargo, pues esta posibilidad de la no pena de muerte probablemente hará que estén con más de una década en la cárcel, sean acusados y se declaren culpables de algunos delitos, porque de alguna manera el sistema judicial estadounidense les tiene que hacer responsables de algo, si no podrían estar ahí presos, ¿no? Entonces probablemente sigan presos ahí, pero se transformen en activos de inteligencia, y ya no digo del gobierno de Estados Unidos, sino de estas agencias de espionaje que han crecido desmedidamente y que rara vez se sujetan al control democrático en Estados Unidos y mucho menos fuera de Estados Unidos. Ahora, en el caso de Rafael Caro Quintero y Ismael Mayo Zambada, ellos se han declarado como no culpables, Rodrigo. Sí, correcto. Entonces vamos a ver qué tipo de acuerdos pueden alcanzar, porque muchos acuerdos de reducción de condena implican al menos la necesidad de declararse culpables de algunos delitos. En los casos recientes que hemos visto de las declaraciones de algunos acusados de culpabilidad, por ejemplo, son muy estratégicas, ¿no? En el caso de los miembros del llamado Cártel de Sinaloa, ha sido respecto del tráfico del fentanilo. Es decir, Estados Unidos tiene que dejar un antecedente legal de que todo lo que dice que está sucediendo, de hecho, pues tiene responsables. Entonces es muy probable que los abogados o la defensa de estos acusados alcancen un acuerdo y sea el propio gobierno de Estados Unidos el que muy respetuosamente les sugiera de qué delitos deberían declararse culpables. Rodrigo, si me recuerdas la cifra de cuántos fueron las personas trasladadas a los Estados Unidos en el mes de febrero, fueron 28 o 29. 29 personas que fueron trasladadas, fueron 29 personas acusadas de diversos delitos, y esto pasó pues a inicios de este año, y todo este gran grupo de personas, pues como vemos, en Estados Unidos está teniendo una relevancia distinta a la de la búsqueda de la paz y de la justicia. Lo único que esperemos es que este aparato de espionaje no tome decisiones de cómo actuar respecto de la información que obtenga, porque en el pasado, tanto en incursiones o invasiones en otros países como dentro del propio país estadounidense, cuando se han tomado decisiones con información sin verificar, ha tenido consecuencias desastrosas para el presupuesto del gobierno de Estados Unidos, consecuencias muy negativas para su propio pueblo, y yo creo que lo que buscan ambos gobiernos es el bienestar de sus países, y en particular el mexicano lo que busca es alcanzar la paz más rápidamente, y pues sí necesitamos de nuestro socio que es Estados Unidos para que comparta más este enfoque en vez de que comparta este otro enfoque que hemos estado platicando tú y yo, que yo no creo que sea el correcto. ¿Sería también, Rodrigo, esto una alternativa para los 20, quitando ya a Rafael Caro Quintero y a Viceroy de esta lista de los 29 que fueron trasladados, también sería una alternativa para los 26 restantes, 27 restantes, una oportunidad también para, por así decirlo, pactar con los Estados Unidos? Podría ser, pero ahora mismo, como se está enfocando en el tráfico de una sustancia en particular y en un grupo en particular, sobre todo por las acciones que llevaron a cabo de arrestar a esta persona en circunstancias que no han sido aclaradas, me parece que si bien es una posibilidad, ahorita el gobierno de Estados Unidos está enfatizando literalmente a los miembros de un grupo sobre los miembros de otro. Recordemos que algunos de los detenidos pertenecen a otros grupos distintos de la violencia organizada. Pero esa posibilidad, por supuesto, permanece. Es que se abre una especie de caja de Pandora. Si ya es como táctica, como método, el darle reducción de condena a
o clemencia a acusados de delitos tan graves. Entonces, pues por supuesto, estos y los que vengan podrían acogerse a ese mismo tipo de reducción de pena. Pues ahí está, escuchamos a Rodrigo Cornejo, maestro en Seguridad Pública y Políticas Públicas. Rodrigo, ¿dónde te seguimos? En mis redes sociales, en Facebook, en Twitter, como Rodrigo-Cornejo, y publico también columnas de opinión en la página de Radio Sonora. Pues ahí está. También sígalo ahí en www.radiosonora.com.mx, ahí la columna de opinión de nuestro compañero maestro en Seguridad Pública, Rodrigo Cornejo, quien esta mañana estuvimos hablando sobre que Estados Unidos anunció que no pedirá la pena de muerte para Rafael Caro Quintero, Ismael El Mayo Zambada y Vicente Carrillo Fuentes. Rodrigo, te agradezco muchísimo tu participación. Gracias y excelente miércoles para ti. Gracias, un saludo a ti, Ernesto, y a toda tu audiencia. Gracias, Rodrigo. Las 8